Muy buenas. Hoy os traemos al canal una estilográfica de un fabricante chino, de Gero. Hemos hablado ya alguna vez de este fabricante y sabéis que es el principal fabricante chino junto a Wingsun y a Jinhao. Es un fabricante que tiene muchos modelos propios, pero también algunos inspirados en los occidentales. Esta pluma en concreto es un modelo propio, que yo sepa no está inspirada o no está copiando ningún otro modelo occidental. Es una pluma de construcción metálica, de construcción de latón, tiene sección cilíndrica, es un cilindro prácticamente perfecto y es conocida porque tiene un plumín bastante suave. Bueno, dicen en algunos sitios que llega a ser como un, si no del todo, es un semiflexible, pero lo que sí que está claro es que proporciona una cierta variación en el trazo. La versión más conocida es una versión que tiene en cuerpo de color cobre completamente, tanto el capuchón como el cuerpo, y es un cuerpo en color cobre barnizado que tiene un grabado, no sé si es de motivos vegetales, y también tiene otra muy parecida en color gris. Y luego están estas otras lisas que tienen el cuerpo en color y el capuchón estaría en color dorado. En estas lisas, como sería este ejemplo, las tenemos con el cuerpo en color negro, en morado, en gris, en rojo, que sería este, en azul y en verde. Pues nada, si os parece, vamos a ir viendo poco a poco, como siempre, las partes de esta estilográfica. Vamos a empezar con lo que es el capuchón, que ya veis que es un capuchón de sección redonda, es acabado dorado, tiene un remate semiesférico, no tiene joya y no tiene anillo. Lo que sí que tienes en esta parte de abajo, no sé si se verá bien, tiene un logotipo de Gero y el anagrama de Gero. Y aquí en la parte de atrás pues viene el modelo, que no es otro que el 395. Lleva un capuchón interior de plástico, vamos a ver si lo podemos ver con ayuda de una luz. Lleva un capuchón interior de plástico blanquecino, que sería el que ayuda luego a cerrar. Tiene un resalte interior que ayudaría a cerrar. En principio no he visto que sea desmontable, aunque bueno, entiendo que a lo mejor esta parte se puede rotar y acabarla sacando, pero no he visto que fuera desmontable. Lo que sería el clip es un clip de acero, parece que está aquí metido como con grapa y no es desmontable, y tiene una terminación, es plana, y tiene una pequeña terminación aquí, una zapata en forma de bola. Tiene una buena tensión, aunque no abre mucho, y viene con lo que sería el logotipo del fabricante, de Gero. Pues aprovechando que tenemos el capuchón, vamos a ver que tiene un cierre a presión. ¿Vale? Este sería el cierre. Y ahora ya vamos a empezar a ver el cuerpo. El cuerpo, como hemos comentado, tiene sección circular, exactamente igual que el capuchón. Es un cuerpo que está lacado, en este caso está lacado en un color rojo mate, y lleva aquí una rosca interior de plástico. Esta rosca es con la que luego va a poder sujetarse o agarrarse a la sección. La sección, como veremos, es metálica, con lo cual aquí se produce un agarre entre plástico y metal, que es un agarre bastante sólido, pese a que no lleva un anillo, ¿no? Un anillo de goma. El cuerpo es curioso porque tiene aquí lo que sería el culote, es un culote en forma de botón. Parece que se pudiera presionar, pero en realidad está fijo. Es una cosa muy curiosa. Lo que sí he podido comprobar es que este pequeño resalte que tiene aquí, este botón simulado, por así decirlo, sirve para hacer un buen posteo. O sea, si ponemos el capuchón, se queda bastante firme porque engancha precisamente en esta parte del botón. Y además se engancha de una manera bastante profunda, porque llega hasta donde está la manga interior de plástico, con lo cual se produce un buen agarre y ayuda a que al escribir pues no sea la pluma excesivamente cabezona, por así decirlo.
El cuerpo también tiene aquí una banda inferior que tiene un escalón, pero no tiene ningún tipo de inscripción. Aquí no dice absolutamente nada. Creo que en el otro modelo lleva alguna inscripción, pero de momento no lo tengo, así que no lo puedo confirmar. Vamos a pasar a ver entonces lo que sería la sección. Bueno, antes de la sección, la veremos ahora, vamos a ver la alimentación. La alimentación se produce con esta especie de convertidor aerométrico que tiene esta terminación, por así decirlo, de plástico, de un plástico translúcido, y la manga metálica viene remachada, con lo cual no se puede desmontar. El saco aparentemente es un saco de silicona y viene en el fleje, viene marcado las letras Gero, ¿no? el anagrama de Gero. Es una pena que no se pueda desmontar esta manga metálica, porque al final, si queremos hacer un llenado completo, pues lo suyo sería poderla quitar y presionar con los dedos, pero no podemos hacerlo. Entonces, aquí creo que hay un pequeño problema que de cualquier manera es de fácil resolución, porque si se quita, como es un convertidor internacional, la boquilla de convertidor internacional, si la quitamos y ponemos un convertidor internacional, pues funcionaría perfectamente. Pero bueno, es como viene de serie. En cuanto a lo que es la boquilla, vemos que es una boquilla completamente metálica. Lleva aquí este roscado de color, toda la boquilla es cromada, el roscado es metálico, que sería el que engancha en el roscado plástico del cuerpo. Tiene aquí un pequeño, la sección de agarre, un pequeño labio inferior, que como hemos visto antes es el que facilita el cierre con el capuchón interior plástico que tiene el capuchón, valga la redundancia. Es una sección de agarre muy pequeña. La verdad es que los dedos apenas la cubren, y además es muy estrechita, muy delgadita y metálica, con lo cual pues tiende a escurrirse. Eso sería pues una parte que no nos acaba de gustar, pero bueno, es así como viene hecha la pluma. Si pasamos a lo que sería el plumín, vemos que es un plumín de acero, es un plumín bicolor. Tiene una decoración, pues una especie de ondas, y vemos también el famoso logotipo de Gero. Por la parte de abajo veríamos un alimentador que tiene un color plástico. En algunos sitios he leído que el alimentador es de Bonita, pero no es de Bonita, es un alimentador de plástico. De hecho, lo he desmontado, es un alimentador de plástico. Es verdad que el plástico es grisáceo y por eso da una sensación extraña, pero no es de Bonita, es un alimentador de plástico. Este alimentador de plástico tiene una curiosidad, que no es ni un 5 ni un 6. Sería un alimentador de 5,5 milímetros. El alimentador es estándar, por lo tanto, bueno, pues si tenemos otro de 5,5, podríamos intentar poner otro alimentador, ¿vale? Y el plumín, pues lógicamente es un plumín adecuado al tamaño del alimentador, con lo cual sería un plumín de 5,5 milímetros. Es un plumín tirando a pequeño. Pero bueno, ahora veremos, es un plumín con orificio de ventilación, ahora veremos que la gracia de este plumín no es que sea grande o pequeño, sino que tiene una cierta capacidad de variar el trazo. Pues una vez que hemos hablado, yo creo que ya hemos hecho toda la descripción de la pluma. Vamos a montar este convertidor. Lo montamos, lo dejamos firmemente cogido. Vamos a montar el cuerpo también. Y vamos a pasar a lo que serían la comparativa de medidas con nuestra pluma de cabecera, que ya sabéis que era la Mi Safari. Esta pluma cerrada tiene 136 milímetros, es un poquito más pequeña que la Safari. Si la abrimos, vemos que tiene una longitud de 122, con lo cual también es un poquito más pequeña que la Safari. Si colocamos el capuchón o posteamos, pues tendríamos una medida, vamos a ver, tendríamos una medida de 155, con lo cual pues es un poquito más corta que la Mi Safari. En cuanto al grosor, estaríamos hablando de 11,7 milímetros.
y la boquilla va desde 9 en la parte más ancha, como es troncocónica, va de 9 en la parte más ancha a la más estrechita, que serían 7,5. O sea, es una boquilla muy chiquita. Ahora que la tenemos así montada, podemos ver que los dedos apenas, bueno, habrá quien tenga la mano más pequeña y le encaje bien, pero es una boquilla muy pequeñita. El peso, estaríamos hablando, el peso total de esta pluma, estaríamos hablando de 29 gramos. Y si le quitáramos el capuchón para escribir, cosa que creo que permite con cierta comodidad, puesto que no es demasiado corto el cuerpo, pues serían solamente 20 gramos. El rango de precios, bueno, pues como sabéis es muy variable, pero yo creo que se puede encontrar por bastante menos de 10 euros. Aunque evidentemente en algunas plataformas pues estará más cara, pero se puede buscar, yo diría que casi por 5 se podría encontrar. Como está descatalogada, pues entiendo que habrá gente que la quiera liquidar, y ya os digo, se puede conseguir por esos precios, especialmente estas versiones que no son la más conocida, que es la de cobre. Pues vamos a empezar con la prueba de escritura, y para ello vamos a utilizar esta tinta de Diamine. Es una tinta que se denomina ámbar. Cuando ves así el frasco por debajo, pues engaña un poco, porque parece rojiza, ¿no? Parece una tinta rojiza que haría juego, por así decirlo, con el color de la pluma, pero no. Ya veréis ahora cuando hagamos la prueba que tira bastante pues eso, a lo que es el ámbar, tira a un naranja, un amarillento. Bueno, pues sin más dilación empezamos con la prueba de escritura. Bueno, como ya sabéis, no soy un gran calígrafo, yo diría que todo lo contrario, así que espero que estos pequeños ejemplos os sirvan para hacer cosas pues mucho más hermosas y mucho más bellas, pero bueno, tengo la letra que tengo y no puedo hacer otra cosa. Vamos a intentar escribir en principio sin hacer ningún tipo de flexión para ver cómo sería la escritura normal. Es un plumín fino, es un plumín de 0,5 milímetros, y no es particularmente suave, o sea, es un poquito, yo diría que rasca un poco. Así que nada, empezamos con la prueba. Estaríamos hablando de una pluma Hero, el modelo es el 395, el plumín es de acero y el punto sería un F de 0,5 milímetros. Bueno, ya estáis viendo que sin hacer ningún tipo de presión, solamente lo que es la ligerísima flexión que tiene, pues ya está produciendo variaciones en el trazo. Aquí satura muchísimo más en esta H, en la P, en la I, en la F. O sea, es una pluma que verdaderamente, pues lo que dicen, yo creo que sí que es cierto. No estamos haciendo nada y ya está haciendo alguna variación. En cuanto a la tinta que estamos utilizando, es una tinta Diamine, y en este caso es el ámbar o ámbar. Vamos a escribir un poquito con ella, vamos a hacer un pangrama de estos. El veloz murciélago, hindú, comía feliz, bueno, se puede ver perfectamente cómo da expresividad a la escritura, porque satura en determinados puntos. Bueno, ya os digo, sí que se nota bastante la variación. Vamos a empezar a hacer una pequeñísima prueba de humedad. Veis que es un plumín bastante húmedo, como no puede ser de otra manera, porque si pretenden que haga algo de flexión, pues el alimentador tiene que aguantar el tirón. Por tanto, sí que es una pluma muy húmeda, aunque el plumín parece pequeño y sin aletas y tal, pero las aletas van por dentro, ¿vale? No se ven aquí, pero cuando lo desmontas ves que lleva aletas por dentro, y de hecho lleva un ranurado doble que le hace bastante húmedo. Vamos a escribir hacia abajo sin presión, hacia arriba sin presión también,
vamos a escribir diagonales izquierdas, diagonales derechas. Bueno, ya veis que va bastante bien, y horizontales. El plumín, en principio, si no le queremos dar ningún tipo de uso de flexibilidad, va bastante bien. Pero bueno, se supone que la hemos traído aquí porque flexa, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver esa variación del trazo, a ver si aparece o no. Vamos a hacer progresivamente aperturas. Como veréis, no hace ningún tipo de railroad, como dicen los sajones, o sea, no se abre, no le deja vendido el alimentador al plumín, y estáis viendo que tiene una variación bastante ostensible. O sea, si tenéis buena letra, podéis hacer Spencerian o Copperplate, yo creo que sin problema, con una pluma que, bueno, que se puede encontrar por 5 euros. Vamos a hacer la famosa prueba de arrastre, a izquierdas y a derecha. No tiene ningún problema. Y vamos a hacer unos lazos, ¿no? Que se supone que con esta podemos hacer los lazos sin problema. Como veis, tiene una muy buena variación del trazo. Podemos hacer también lazos horizontales. Y en ambos casos pues se nota la variación del trazo. Vamos a hacer también una pequeña escritura inclinada. Como veis, abre con mucha facilidad. Me voy a atrever a hacer una pequeña palabra, aunque no, ya os digo, mi caligrafía es muy mala, pero vamos a intentar. Se podría hacer, desde luego, bastante mejor. Pero bueno, para que veáis que es una buena herramienta para poder hacer lo que sería flexibilidad. Vamos a escribir algún número. Y creo que no nos queda mucho más. Podríamos hacer también la escritura invertida. Aquí sería un extra fino. Y vamos a ver si nos atrevemos a decir lo que nos parece de esta pluma. Sería buena. Bonita. Y barata, tiene las 3 Bs. Bueno, yo creo que hemos terminado de hacer la revisión, y nos quedaría, bueno, sí, nos quedaría el tema de la escritura rápida para ver si aguanta, pero si aguanta, aguanta perfectamente. Ya os digo, la principal característica que tiene esta pluma es esta variación de presión que se produce. Ahí he hecho un poco de railroad. Esta variación de presión, que para mí, bueno, pues yo creo que es de las mayores, así entre las plumas que tengo, es de las mayores. Ahí ha hecho un poquito de railroad, ahí no ha aguantado, pero bueno, en general aguanta bastante bien. Como siempre, llegamos a las reflexiones finales. Vamos a ver. Cosas que me gustan y que no me gustan de esta pluma. Bueno, lo primero que me gusta es que hace lo que promete. Tiene cierta variación de trazo, y si tienes una buena caligrafía, pues le puedes sacar partido, cosa que no es mi caso, pero espero que sea el vuestro. No me gusta la boquilla. A ver, la boquilla es muy pequeña, la boquilla incluso desliza un poco y es difícil cogerla, pero bueno, la verdad que se puede coger.
Otra cosa que no me gusta es el cargador este arométrico. Es un cargador que tiene la particularidad de que además la tinta se puede quedar enganchada por capilaridad en la parte alta y a veces, pues, cuando vas a escribir, pues se queda el alimentador sin tinta. O sea, tiene como dirían los sajones, un ink starvation. O sea, se queda hambrienta de tinta, no puede seguir. Entonces, periódicamente hay que andar haciendo así hacia abajo o dándole así golpecitos en la punta para que caiga la tinta de alimentador y pueda seguir. Pero bueno, salvo esos dos pequeños detalles, creo que es una pluma que está muy bien. Aparte de que os guste o no os guste estéticamente, pues os podéis permitir el lujo de jugar un poco y de practicar. Y bueno, ¿por qué no decirlo? De introduciros a lo que sería la escritura flexible. Y todo esto gastando, si la encontráis a buen precio, 5 euros o menos. Y si no, bueno, pues os vais a los 10, que tampoco es una locura. Puestos a elegir entre este modelo y el de cobre, hombre, yo creo que el de cobre es un poco más exclusivo, ¿no? Y diferente, pero tampoco esta pluma está nada mal. Pues nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero como siempre vuestros comentarios, vuestros likes y si os queréis suscribir para ayudar al canal, pues fenomenal. Hasta la próxima.